Hola, yo soy Ivana, una chica de 15 años que es hija de Dios. Dios llegó a mi vida hace varios meses y la ha transformado por completo. Y el día de hoy quería compartir un mensaje que Dios me dio para todos. Y es prácticamente la historia de la humanidad desde la perspectiva de Dios. Quizás haya algunas cosas que ya se sepan porque ya están en la Biblia, pero todo lo que escribí fueron cosas que Dios me dijo y creo que es una buena idea compartirlo. Entonces lo voy a leer. Bueno, yo creé el mundo, con los mares, los cielos y la tierra. Creé peces para que vivieran en el agua. Creé aves para que vivieran en los cielos. Y creé reptiles para que vivieran en la tierra. Creé la naturaleza, tanto en las aguas como en la tierra. Y creé los humanos para que gobernaran sobre la tierra. Las aguas y los cielos, el primer cielo, porque hay varios cielos. El primer cielo es el que vemos aquí en la tierra, el que vemos con nuestros ojos, junto a todas sus criaturas y naturaleza. Esta es la historia de la humanidad desde la perspectiva de Dios. Él dice que su camino es simple. Él creó la vida para que fuera simple, no compleja. Cualquier complejidad está fuera del camino de Dios, porque su camino es simple: seguirlo y seguir su palabra, cumplir nuestro propósito como gobernantes de la tierra, porque Él nos creó a su semejanza. Todos llevamos una parte de Él dentro de nosotros. Aquellos que cometen blasfemia dejan de ser sus hijos, y aquellos que no son sus hijos simplemente dejarán de existir, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él creó todo lo que existe. Aquellos que su nombre desaparezca del libro de la vida dejarán de existir. Quizás existan mientras la maldad exista, pero cuando ésta deje de existir, ellos desaparecerán junto a ella. Al principio Dios creó todo a su voluntad. Si quieren la historia más a detalle de la creación, está en Génesis de la Biblia. Todo iba acorde a su voluntad, hasta que llegó Satanás. Les dijo que comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Adán y Eva. El árbol de la vida fue creado como un referente de lo que el árbol del bien y del mal, no de la vida, porque ese es otro diferente. Es el árbol del bien y del mal. Fue creado como un referente de lo que es la vida, lo que está bien y lo que está mal. La razón por la que los humanos no podían comer de ese fruto era porque ahí estaba todo el conocimiento prohibido. La razón por la que fueron creados y su función en la tierra. ¿Para qué fue creada la mujer y el hombre y su tarea de reproducción? ¿Cómo funcionaban las criaturas y la naturaleza? Ese árbol representaba la conciencia. Yo cuando creé los humanos no sabían que eran humanos, que los había creado a mi semejanza, que gobernaban sobre tierra, agua y cielos. Esa era su función, pero no la sabían. Simplemente estaban destinados a cumplirla porque yo los creé para eso. No conocían otro camino diferente al mío, y estaban destinados a seguirlo, igual que los leones que están destinados a ser los reyes de la selva, y a cazar otros animales y comerlos para sobrevivir. Ellos no hacen otra cosa, siguen su camino. ¿Por qué? ¿Y si en vez de cazar otros animales se comieran a ellos mismos? ¿O si en vez de cuidar a sus bebés los abandonaran? ¿Por qué no hacen otras cosas?
porque no tienen conciencia, no saben que son los reyes de la selva y que cazan a otros animales para vivir. Solo actúan por instinto, porque es lo que deben hacer para lo que los he creado. ¿Qué pasaría si tuviesen conciencia y supieran que son los reyes de la selva y lo que tienen que hacer? Que al saberlo comenzarían a preguntarse, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué si dejo de lado la selva y la manada? Y si comienzan a hacer lo que no tienen que hacer, se estarían alejando del propósito para el que Dios los ha creado. Pues lo mismo pasó con los humanos. Pero ¿no te das cuenta que la creación del árbol de la vida fue intencional? Yo puse el árbol de la vida a disposición de los humanos. Puse la conciencia, lo que representa el árbol de la vida. Ok, yo estoy diciendo aquí el árbol de la vida, no es el árbol de la vida, es el árbol del bien y del mal. Es ahí un pequeño fallo, pero para aclarar me estoy refiriendo al árbol del bien y del mal, ¿vale? A su disposición a través de un árbol. Y les dije que no podían comer de ese árbol, porque si comían iban a tener conciencia y se podían desviar de mi camino y el propósito para lo que los he creado. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo creé? Bueno, porque me di cuenta que el amor que tenía por ellos es muy grande. Si los amaba sobre todas las cosas. Por eso los creé a mi semejanza y les puse una parte de mí dentro de ellos, para que así se pudieran comunicar conmigo. Pero no quería que me amasen por obligación, que amarme fuera su única opción. Yo sabía que Satanás buscaba su caída. Él no entendía por qué los amaba tanto, y al no poder conmigo, decidió meterse con lo que más amo, los humanos. Ustedes, mis hijos, si el árbol de la vida no existiera, Satanás no podría hacerlos caer. Simplemente los molestaría y posiblemente yo lo hubiera destruido. Pero dejé que Satanás existiera y creé el árbol de la vida a propósito, para que me amasen no por obligación, sino de verdad, porque eso es el amor. El amor es incondicional, se da sin importar qué, y yo no quería ser el único que les brindara amor, sino que ustedes también me amaran, y por eso lo creé. Quería ver si se dejaban persuadir por Satanás y comían del fruto, porque Satanás sabía que si lo comían, se podían alejar de mí. ¿Y qué hubiera pasado si no lo habrían comido? Eso significa que me habrían escogido a mí, me habrían demostrado su amor. Yo ahí hubiera destruido a Satanás, pero el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, seguiría como una prueba de su amor y lealtad. Si comían del árbol, los hubiera expulsado del jardín. En el jardín vivirían conmigo en forma humana, es decir, Jesús. Al ser expulsados ya no vivirían conmigo, pero aquellos que no comiesen seguirían en el jardín y los expulsados quedarían expulsados por el resto de la eternidad. Eso hubiera pasado si no habrían caído en las trampas de Satanás. Pero cayeron, fueron expulsados y Satanás siguió existiendo. No lo destruí también para seguir poniendo a prueba su amor y lealtad. Pero me defraudaron, muchos comenzaron a seguir a Satanás. La maldad fue incrementando y yo me enojé. Pero entonces vi que había una persona que me amaba, que me era leal, y ese era Noah. Él fue su salvación. Si no hubiera sido por él, el mundo lo hubiera destruido completo y ya no existían. Entonces le ordené construir el barco, metiendo 2 especies de cada animal, macho y hembra, y él junto a su familia y sus esposas. Esa historia también, si la quieren a más detalle, está en Génesis. Así se salvaría el mundo y destruiría toda la maldad y lo que no fue hecho a mi voluntad. Pues el mundo después de la gran inundación sigue existiendo gracias a Noah. Pero Satanás también seguía existiendo. Quería ver si tras esto los humanos aprendían la lección y escogían amarme. La maldad disminuyó durante un tiempo, pero cometían pecados. Sin embargo, no duró mucho para que volviera a incrementar. Pero yo decidí tenerles paciencia y no destruirlos, porque así como había maldad,
había hijos fieles, aún había amor y eso me inspiró a darles otra oportunidad. También quería ver qué tanto se podía endurecer el corazón humano, hasta el punto de llegar a odiarme. Para aquellos que me odian y actúan de la mano con Satanás, para mi caída dejarán de ser mis hijos. Duré un tiempo observándolos, ver cómo Satanás influía en ustedes, los manipulaba, cómo hacía para que ustedes cayeran en sus trampas y se alejaran de mí y de mi camino. Y tras verlo todo, decidí llegar yo mismo a salvarlos de Satanás, para que puedan seguir mi camino y amarme. Antes de eso, yo ya había planeado la caída de Satanás. Pensaba dejar de existir un tiempo más después de mi llegada para ponerlos a prueba. Y tras ponerlos a prueba y ver quiénes son mis hijos en realidad y quiénes no, llegaría el Apocalipsis. El Apocalipsis es el acontecimiento que está pasando ahora mismo en el mundo. Y está en la Biblia también. Si lo quieren ver más a detalle, lo pueden ver en la Biblia, donde acabaría nuevamente con la maldad y todo lo que no fue creado a mi voluntad. Pero aún dejaría existiendo a Satanás para probarlos una vez más y solo quedarme con mis hijos que me han demostrado su amor incondicional. Entonces ahí volvería a crear el mundo, esta vez mejor aún, y todos viviríamos allí por el resto de la eternidad. Entonces llegué en forma de Jesús y les mostré y enseñé a todos cómo librarse de las fuerzas del mal y poder seguir mi camino, aún con la existencia de Satanás. Me crucifiqué en la cruz por todos para salvarlos, y desde entonces mi llegada tuvo éxito. El amor creció y la maldad disminuyó, pero sin embargo sigue y está dominando el mundo. Pero su caída se acerca. Yo volveré a bajar una vez más, pero esta vez no para enseñar, sino para luchar. Y solo los verdaderos hijos sobrevivirán. Los más leales gobernarán el mundo antes del juicio final, donde quienes no son mis hijos dejarán de existir junto a Satanás. Crearé un nuevo mundo y todos viviremos en paz por el resto de la eternidad. Y ese es todo el mensaje. Es prácticamente toda la historia de la humanidad desde que nos creó hasta ahorita, desde la perspectiva de Dios. Fue un mensaje que Dios me dio, o sea, Él me lo estaba dando mientras yo lo copié. Quizás muchas cosas ya se sepan, pero aún así creo que es un mensaje bastante importante y que debo comunicar. Y pues eso es todo. Así que espero que el mensaje haya sido entendido y que pues les sirva a muchos para acercarse a Dios y también para conocer un poco mejor la verdad. Y eso es todo. Adiós.